Basiko gara, egunon guztioi eta lehenik eta behin eskerrik asko etortzaitik gaurko prentza aurreko honetara. Bueno, ikusten duzuen moduan, ni gaur konpainia ezin hobean nago, ezta? Fernando alde batetik eta bestetik diseinua, ilustrazio eta komikia proiektua osatzen duten ia artista guztiekin. Uste dut leire falta dela, baina beste guztiak hemen daude nirekin, eta aldez aurretik eskerrak eman nahi dizkizuet gaur hemen egoteagaitik, ezta? Hain zuzen ere, proiektu honen berri emateko, etorri gara gaur hona, proiektua osatzen duten eta gauzatuko duten pertsonei aurpegia eta ahotsa jartzea, da proiektua azaltzeko nik uste dut modurik onena eta horretarako etorri gara gaur hona. Nik horregaitik ez dute luze hitz egingo, baina bai berba batzuk. Buenos días a todos y a todas. Decía en euskera que estoy encantada de estar tan bien rodeada hoy aquí, ¿no? Por una parte está Fernando y por otra parte tenemos a las artistas y al artista que forman parte del proyecto Fachada, un proyecto que hace unas cuantas semanas, poco más de un mes, Fernando nos presentaba aquí, un proyecto completo, amplio y muy trabajado que contiene una misión y una visión del centro, pero que además en aquel momento ya Fernando nos presentaba propuestas concretas. Y una de las propuestas es este proyecto Fachada, ¿no? Creemos que todos los espacios de este centro puedan dialogar con el arte y uno de los ejemplos, una de las muestras de ello es este proyecto Fachada, que se ha transformado en un lugar de intervención artística para albergar este tipo de proyectos, ¿no? La parte de la entrada, en la fachada de la parte de Arriquíbar, funcionará como antesala, invitará a entrar, será un reclamo también, ¿no? Para que las personas puedan entrar y puedan entablar con el propio edificio una conversación. Y lo hará con las obras de los artistas y de las artistas hoy aquí presentes. Ha sido Aitor Saraiva, con las 3 piezas que habéis podido ver en la entrada, en la fachada, el encargado de arrancar con este proyecto, y le seguirán el resto de artistas que nos acompañan hoy y que son Higinia Garay, Nayara Goicoechea, Leire no ha podido estar, Susi Blas y Anne Picaza y Aitor, que está a mi lado, ¿no? Honen objektua edo honen esan nahia izan da zentroaren fatxada bera esku hartze artistikoa bihurtzea. Les doy las gracias a todos y a todas por estar hoy aquí con nosotros y, bueno, simplemente, y como lo decimos siempre desde el Ayuntamiento de Bilbao, tenemos el orgullo de poder promover y contribuir con propuestas de calidad como todas estas, a dar respuesta a esa demanda, ¿no? A esa demanda cultural de los bilbaínos y bilbaínas. Queremos promover y queremos contribuir desde lo público y desde el convencimiento de que una sociedad sin cultura y sin derecho a ella, sobre todo, es una ciudad o una sociedad sin criterio. Yo le voy a dar la palabra ahora a Fernando y luego podremos escuchar de voz de los propios artistas y artistas cuál es bueno, pues su trabajo, ¿no? Eskerrik asko, Fernando, nahi desunean. Eskerrik asko. Egunon, ongi etorri guztioi. Neka azaldu duen bezala, prentsaurreko honetan 2019-2023 bitarteko proiektu programaren barruan abian jarriko dugun lehen programa berria aurkeztuko dizuegu. Fatxada, diseinua, ilustrazioa eta komikia proiektuan finkatu dugun ildo estrategikoetako batzuk edatzea da helburua. Esate baterako, programazio eraikin osotik edatzea eta horrela ohiko espazioi balio gehiago emateaz gain toki berrietara iristea. Hortaz, zentroko fatxada erakusketak jartzeko espazio bilakatzea funtsezkoa da programazioaren estrategia berrian. Como comentaba Nekane, hoy os presentamos en esta rueda de prensa un nuevo programa que ponemos en marcha dentro del proyecto programa que presentábamos hace un mes, el proyecto programa 2019-2023. En este proyecto, el proyecto Fachada, lo hemos denominado así de sencillo y así de claro porque es un espejo precisamente de la entrada principal del centro. Es un proyecto centrado en el diseño, la ilustración y el cómic, donde se recogen algunas de las líneas estratégicas que nos hemos marcado, como la de desarrollar una programación expandida a todo el edificio, dando nuevo valor a los espacios habituales y conquistando nuevos lugares. Convertir la fachada del centro en un espacio para apoyar la ilustración y a las ilustradoras, así como visibilizar sus trabajos desde un espacio central. Gurekin batera, Nekanek esan duen bezala, Aitor Saraiva, Higinia Garay, Nayara Goicoechea, Leire Urbeltz, ez dago,
Susana Blasco eta Ane Pikaza dugu. Estos son los artistas que inician este proyecto que tendrá su continuidad con otras ilustradoras y otros ilustradores. Artista bakoitzak 2 hilabetez izango du bere lanak ikusgai, proiektu horiek zentrotik zabalduko dira eta une zehatzetan. Alde batetik, eraikinaren beste euskarri batzuetara edatuz. Adibidez, eguzkiaren pantailara, mediatekara eta bestetik tailerren bidez artistak eta ikusentzuien arteko elkarketari bide emateko. Cada artista expondrá sus trabajos durante 2 meses. Además, estos trabajos de los y las artistas estarán disponibles también conectados con la propia tienda y también con otra serie de actividades que iremos anunciando en la propia mediateca y en el resto del centro. Este proyecto Fachada es también una apuesta por dar más visibilidad a la ilustración y al cómic. Quería recordaros que en nuestra mediateca hay un fondo de más de 7.000 volúmenes de cómic y es una forma también de conectar todos los espacios y todos los proyectos. No quiero extenderme más porque quiero darles la palabra a ellas y a ellos, que son los protagonistas y los que nos van a contar en qué consiste su trabajo aquí en Azkuna Centro. Así que creo que hay un orden, no sé quién es el siguiente, pero sobre todo agradeceros vuestra presencia, el trabajo y la implicación y sobre todo la ilusión que estáis poniendo en todas estas comunicaciones que estáis teniendo con el equipo. Eskerrik asko. Hola, buenos días. Es un honor enorme estar en Bilbao, sobre todo en la Lóndiga, porque es un espacio que visito siempre que vengo y cuando me llamaron ya dije sí sin saber qué iba a hacer. Y bueno, compartir el proyecto con el talento de estas mujeres me fascina, sobre todo porque parece que las dibujantes y los dibujantes, siempre el arte parece como un arte casi menor, entonces me encanta que un lugar como la Lóndiga ha tenido un proyecto que es como dar, además la fachada, ¿no? Como propio nombre indica, algo como el dibujo, que a veces puede parecer un arte como menor o como casi de secundario, lo que pasa con el cómic. Y yo, de hecho, cuando me llamaron, el dibujo, los dibujos que quería incluir y que la organización me ha dado libertad total, vienen de un pequeño poemario que se llama La herencia y en el que creía que era interesante dar ese volumen de magnitud a esos dibujos que en un principio parecen como cositas chiquititas, pequeñas, que pueden pasar casi desapercibidas en un libro, pero como a gran escala, ojalá para el público tengan la misma intensidad o la misma importancia que tienen en mi corazón, ¿no? Entonces, gracias infinitas a la Lóndiga y a Fernando por creer en mi trabajo e invitarme a este proyecto del que, vamos, es un orgullo formar parte. Gracias. Bueno, vale. Siempre me asusto. Yo soy Higinia Garay, soy la siguiente después de Aitor, que va a participar en el proyecto Fachada. Bueno, y primero daros las gracias por la invitación y por la iniciativa, que, como decía mi compañero, es verdad que la ilustración se considera como un arte más menor, relegado a los libros, ¿no? Y tener la oportunidad de sacarlo a otros espacios y a otras formas de verlo, pues se agradece mucho, ¿no? Bueno, yo mi proyecto ya lo veréis dentro de poco, sigo trabajando en él. O sea, estoy trabajando y tratas un poco, me gustaba el espacio que se le ha dado a este proyecto, que es la Fachada, ¿no? Que es un lugar de tránsito en Bilbao, además que tiene esta plaza, y me gustaba la idea de trabajar sobre como el tránsito y cómo miramos, ¿no? Cómo miramos las cosas y que tiene mucho que ver cómo consumimos imágenes, ¿no? Parece que una imagen puesta en una red social ya es verídica y cómo a veces no hacemos el ejercicio de hacer una segunda mirada, de mirar las cosas 2 veces y descubrir cosas nuevas o cosas que pueden no ser verdad. Ahí me dejo sin desvelar, también porque estoy trabajando en ello. Y bueno, pues eso será un poco lo que trabajé. Yo trabajo mucho desde una perspectiva de género, que es un poco lo que me he ido especializando, y también un poco de denuncia social. Entonces, bueno, siempre desde esa perspectiva. Bueno, eso. Buenos días. Lo primero, Nayara Goicoechea soy yo y
que es un honor participar en este proyecto con todos vosotros y una oportunidad increíble. Así que nada, lo primero, eso, muchísimas gracias y que me parece súper interesante que en esta iniciativa pues, se saque a la luz y a la calle la obra de artistas y bueno, eso, que es un orgullo. Yo concretamente, mi obra no es tan centrada únicamente en la ilustración, sino que mezclo un poco la fotografía, el diseño y demás. Pero para la que va a ser mi propuesta me voy a intentar centrar un poco más únicamente en la ilustración. También decir que bueno, mi propuesta está un poco relacionada con un proyecto que se llama Art of Skate, del que va a formar parte, dentro de Smart Places, que es un proyecto europeo que, bueno, que luego esta propuesta viajará a Dortmund, que es en Dortmund hay un centro cultural semejante a este que se llama Dortmund. Y bueno, mi obra viajará allí también y bueno, mi intención es que, pues eso, llenar el espacio lo mejor que pueda y que se integre bien en el edificio y bueno, tampoco puedo adelantar mucho más y nada, que espero que os guste a todos. Hola, yo soy Susana Blasco y a mí me gustaría decir que dibujo como ellos, pero no, yo no sé dibujar. Yo trabajo sobre todo con el collage, con la fotografía encontrada, con fotografías antiguas o de revistas y sobre todo pues basando mi trabajo en el azar, en la casualidad, en esa magia que ocurre cuando no puedes tú crear, sino que dependes de lo que te vas encontrando. Mi trabajo básicamente se basa en la memoria, en el pasado, en la mujer, en los recuerdos, en lo que creemos que recordamos o lo que imaginamos o las historias que conectamos en la cabeza con lo que estamos viendo, pero que no tienen por qué ser verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí irá lo mío. Todavía no sé qué voy a hacer porque creo que me toca en septiembre o algo así. Sobra tiempo. Y veremos lo que voy encontrando estos meses por la ciudad y por lo que vaya pues documentándome, lo que sea de este sitio pequeñito o mucho más grande. Gracias. Bueno, kaixo, ni Ane Pikaza naiz, eta bueno, eskerrak eman nahi nituen Azkuna Zentroari proiektu honetan egoteagatik. Para mí es súper importante estar aquí, ¿no? Porque cuando recibí la llamada es verdad que Leire ya estaba en el proyecto y fue como, ¡guau, qué guay!, ¿no? Y me parecía que es brutal, ¿no? Como poder utilizar un soporte que en realidad es como todos lo tenemos asumido como si fuese publicitario para poder publicitar arte y artistas, ¿no? Y para mí tenía un punto que es, claro, yo soy de Bilbao, entonces la historia de la loca Arriquíbar, ¿no? Es como algo que lo llevo como pegado a mí, pues porque mi mamá le conocía, mi familia la había visto, ¿no? Tal. Entonces, realmente para el proyecto es verdad que no tengo, pues, gracias a Dios soy la última, y no sé cómo va a ser, pero sé sobre qué va a ir, ¿no? Entonces, me parecía también que al final va a estar unido a lo que es el espacio real, ¿no? Y a la memoria de lo que ha habido antes, ¿no? Y hablará, pues, supongo que sobre la loca Arriquíbar, hablará sobre la percepción que tenemos del amor, sobre cómo ha ido cambiando y sobre la mujer, ¿no? Supongo que eso será. Y la forma vendrá con todo eso, espero. Nada, que es que ricasco y que para mí es súper honor estar con todos vosotros, que era como, wow. Nosotros no necesitamos micrófono, ¿no? Yo solo quería pues, poner en valor, ¿no? Y lo decía en la primera intervención, pero sí que quiero poner en valor el hecho de estar rodeada de tanto talento, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo creo que aquí hay un talento oculto y cuando digo oculto, sobre todo me hace especial ilusión y además sé que en este centro Fernando y todo el equipo trabajan día a día por ello. Digo oculto porque, bueno, pues muchas veces ese talento, y sin hacer de menos, por supuesto, a Aitor, que, vamos,
que me encanta todo lo que hace y sé que tiene mucho talento, pero ese talento de las mujeres, ¿no? Que muchas veces está ahí oculto, pero que está ahí, ¿no? Y el hecho de poder hacerlo visible de esta manera, pues creo que también hay que ponerlo en valor y por eso me gusta decirlo y agradecer, ¿no? al centro y a todo el equipo con Fernando como responsable principal de este centro por el sitio y por el lugar que dan siempre a todos los trabajos de todas las mujeres en cualquiera de los ámbitos del arte y de la cultura. Y yo no quería decir nada más, solo eso, ¿no? Si queréis alguna pregunta, pues me imagino que sobre todo a las artistas y al artista aquí presente, pues... Durante toda la presentación habéis estado viendo parte de los trabajos de las artistas y, bueno, esto no es una parte de lo que van a presentar, pero sí queríamos que tuvierais la oportunidad de ver en qué línea y cuáles son los códigos que ellas utilizan en las propuestas que hacen de forma cotidiana. Así que galderaren bat edo beste badaukazue, ontxe da momentua. Eta... Mikroa behar Bai. Bueno, egin dudan aurkeztu. Ez dut prestat, basik. Kaixo, Ane Pikaza naiz, eta lehenik eta behin eskertu nahi nuen proiektu honen parte izatea. Azkenean deitu egin ziatenean nik banekien leiregatik proiektu hau martza zegoela, eta iruditu zitzaidan oso ideia polita zala erabiltzea normalean publizitaterako erabiltzen diren baliabideak ilustrazioak erakusteko. Azkenean ez gaude horretara bituta, oso garestiak dira, eta ideia polita iruditu zitzaidan jendeak modu batean ikusi ahal izatea hori, reklamo publizitario bat izango balitz bezala, baina azkenean artea dena, artea kalera ateratzea. Eta gero bestalde nire proiektua, esan ziatenea zein puntutaraino egon zitekeen lotuta edo, buelta bat emote horreri, Eta egia zan nik kriston lotura daukat, La Loca de Arrikibar bezala ezagutzen den emakume horren historiarekin, ez berarekin, zenun ezagutzen, baina bai bere historio horrekin, azkenean iruditzen zaitala Bilboko historia bat sartzen dena gure imaginario komunean, eta dala ia denok ezagutzen dugun historio bat, baina nolabait galtzen joaten dena, belaunaldiz belaunaldi. Eta berreskuratu daitekena, edo nik berreskuratu nahi dudana, proiektu hau egiteko. Esaten nuen hori, esaten nuen bezala ez dago eginda, ez dago forma ez dakit nolakoa izango den, baino behintzat mesua eta azkenean niretzako daukan emozionalidade guzti hori ilustrazio formara eramatea, hori da nire proiektua. Printzipioz, 3 dira. 3 bakoitzean, eta gero hasieran esaten genuen bezala lotura egongo da bai AZ Shopekin eta zenbaitekin ere beste jarduera batzuk egongo dira, baina printzipioz fatxadako proiektuan 3. Egia esateko piztu zitzaigun ideia eta normalean Anek esaten zuenarekin oso lotuta dago. Zentroan identifikazioa ez bakarri barrukaldea, baizik eta kanpoko aldean ere nahi genuela indarrez proiektu bat eskaini eta arte biziekin ezin da, arte garaikidea esaten dugun hildo horretan gure erakusketa tokian dago eta erresidentziekin eta bar, eta pentsatu genuen behar bada arte gutxiengo moduko ulertzen den horri eskaini altzitzaion indarra handiagoa eta erakusgarri moduan leku preferente batean egotea. Eta hori izan zen ideia. Ideiak aldatuz joango dira,
baina printzipioz 6 artista hauek egongo dira, ari gara pentsatzen ere proiektua nola lusatuko den, eta beste 10-12 artisten izenekin ari gara pentsatzen dagoeneko. Ba, eskerrik asko. Bigarren mailakoa ez txikia, esan daiteke, edo, bueno, beste normalean... Mikrofonoa. Nik enuke, bigarren mailakoa ez, txikia edo beste formatu batzuk hartzen dituela. Orduan asko soitutago gaude ilustrazioa beste formatu batzuetan ikustera, aldizkarietan, liburuetan, eta horrek ematen dio beste toki bat. Agian, Fernandok esan duen bezala, arte garaikideak normalean ez ditu formatu horiek hartzen ditu esposizio gelak, edo museoak, edo danadalakoak. Hori uste dut, eta gero jarraituko du Fernandok. Sí, perdona, disculpa, gracias por traducirme. No, cuando digo un arte menor, claro, yo vivo el dibujo desde hace 10 años y realmente la mayoría de los proyectos de dibujo que salen son cuando el dibujo se transforma en otra cosa. Es decir, en una cerámica, en un libro, en otro producto. Pocas veces, muy pocas veces, de esto puede ser que incluso la primera, esto es un momento en el que un proyecto te llaman porque quieren un dibujo. No quieren que hagas un mural, no quieren que hagas una cerámica, un libro, unas postales. No, se está celebrando el dibujo en sí. Porque es verdad que el dibujo, si vamos a un museo, la historia nos ha enseñado a que lo caro es el lienzo de 7 metros por 2, no el boceto de un folio que hizo Miró. Entonces, esos se nos han metido ahí, los museos, los proyectos. A mí me pasa, ¿no? Mucha gente ahora, ¿no? Ahora ya que me estoy haciendo viejo, mucha gente me dice, ¡guau! ¿Y nunca ganaste un concurso de arte? Y digo, no, nunca gané un concurso de arte. Y de mi generación, pues somos muy pocos los artistas que podemos vivir del arte. Y realmente yo empecé a vivir del arte porque vendía dibujos que podían comprar personas, no instituciones. Pero eso no encajaba en el mundo de los circuitos de concursos, porque ¿qué me iba a dar a mí un concurso si mis dibujos son 1 a 4? No tenía ningún sentido. Nos estaban haciendo sentir que era un arte menor. Aún así yo no paré de dibujar y siempre he sido el dibujo. Entonces, invitaciones como estas, en las que no me están exigiendo más que la esencia de mi obra, que es lo que yo soy, que es dibujar. Otra cosa es que luego yo eso lo pueda llevar a una obra de teatro, a todos los soportes que lo puedo llevar, pero yo soy de los que cree que el dibujo en sí es como la poesía, ahí está la esencia de todo. O sea, del dibujo viene la arquitectura, del dibujo viene la pintura. O sea, sin el dibujo no estaríamos ni sentados aquí ahora mismo. O sea, el dibujo es como esa esencia. Entonces, que me inviten para celebrar eso, a mí me encanta. No sé si he contestado la pregunta. Bueno, a partir de ahora estás en tu casa, estáis en vuestra casa, tú y todas, y esperemos que así os sintáis, ¿no? No, no hay muchas iniciativas de este tipo, eso es cierto. Hace unos años me invitaron a una mesa redonda en Matadero que se llamaba Del boom al crash en la ilustración en España. Y claro, yo fui y dije, esto ha sido un crash. El boom yo no lo he vivido. O sea, el boom ¿dónde ha estado? ¿Sabes? Porque nos vendían una moto de ilustradores, ilustradoras, y era como, pero si estamos todos muertos de hambre, ¿sí? O sea, en plan como, si es súper difícil vivir realmente la ilustración. Y del dibujo, ya no la ilustración, porque si tienes suerte y que muy poca gente que yo conozca, y pues, seguramente las compañías pueden decir lo mismo, aquí no hay una cultura de ilustración de periódicos que te llamen y te paguen un sueldo mensual por mantenerte con no existe, o sea, y eso es ser ilustrador. Nosotras seguramente seamos todos dibujantes y dibujantas que haces dibujos, vendes un original, los llevas a otro soporte, que ahora sí que es verdad que gracias a las redes sociales pues tenemos una forma de enseñar nuestra obra. Sí que es cierto que ahí las ilustradoras y los ilustradores y los dibujantes nos hemos podido exponer de una forma muy diferente, pero yo sinceramente no creo que haya ese boom. Te digo, cuando me invitaron hace años al Matadero, yo he vivido el crash todo el tiempo, o sea, el boom yo no lo he vivido. Son grandes excepciones como la de Fernando a través de la Alhóndiga, en la que pone en pie
ilustradoras, dibujantes y que te están pidiendo eso. A mí normalmente me llaman para transformar mis dibujos en otra cosa que no es dibujo. Eso que quede claro. Puedo hacer una puntualización, porque yo creo que sí que hay unos años, estoy de acuerdo con Aitor en que es verdad que fuera de Euskadi, fuera de España, la ilustración se paga mucho más, está mucho más, la profesión está más valorizada, se le da más valor. Pero creo que hay muchas formas también de ser ilustrador, que no solamente... Yo, por ejemplo, no vendo láminas ni vendo... O sea, hay muchas formas y, de hecho, en la asociación también de Euskadi Ilustradores ves que hay muchísima gente, hay gente que vive del cómic, hay gente que vive haciendo más tirando hacia el diseño gráfico, que puede ser el perfil un poco Susana y el mío, ¿no? También. Hay diferentes formas, no solamente es... Y hay una que es más relacionada con el arte, que puede ser la de producir obra, pero, por ejemplo, yo no vendo yo no vendo láminas casi, ni vendo originales, una cosa... O sea, es por puntualizar, que hay muchas más formas, yo creo. Y yo sí creo que está habiendo un boom, desde que años que yo acabé Bellas Artes, y sí que también ha habido mucho relacionado, ya voy a meter mi puntita, con la mujer ilustradora. Yo creo que será, no sé por qué se relaciona como que es un arte que puede ser más femenino y sí que es verdad que antes estábamos comentando que hay muchas mujeres en la ilustración. El diseño se sigue considerando como... Hay muchas mujeres diseñadoras, pero no están siendo tan visibilizadas como igual en el mundo de la ilustración. Pero era un poco por puntualizar, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Aitor, pero sí que es verdad que creo que hay una visión mucho más amplia de lo que la ilustración puede ser y de lo que puedes dedicarte con la ilustración. He visto que casi todo es de mano alzada y tú has mencionado que parte de vuestra obra está en el diseño gráfico. ¿Cuánto de ese diseño gráfico ha podido dejar a gente como vosotras, artistas de mano alzada, de agua, de lo que fuera, en el camino? Y si lo consideráis un poco intrusismo o intrusos, o no, o lo aceptáis como artistas paralelos, porque el resultado final está en ese libro, en ese póster, en ese... ¿Te refieres a la técnica? Sí. Yo trabajo mucho en digital, muchísimo en digital. Me hace poder vivir, poder tener un sueldo, porque si no creo que... Entonces a veces trabajo en digital y a veces trabajo manual. Hoy en día existen técnicas digitales que casi es imposible reconocer si es digital o si es manual. A mí, por ejemplo, personalmente... yo estudié Bellas Artes, tuve más relación hacia el arte, pero siempre me ha gustado ilustrar. Entonces luego yo acabé haciendo más lo que era yo, ¿no? Y aprendí diseño básicamente para tener una profesión, para poder vivir. Al principio yo no tenía tan claro que quería ser ilustradora. Hoy en día tener esas dos herramientas me permite moverme en un mundo diferente en el que puedo coger proyectos siempre relacionados con la ilustración, pero que pueden permitirme abrirme otras puertas diferentes, ¿no? Hacia otros proyectos que no sea simplemente pues, más relacionado con igual puede ser con una venta de láminas, sino coger, pues yo he hecho un documental, o sea, yo siempre me meto en cosas nuevas, o sea, he estado en El Salvador haciendo un documental que luego aparecían las ilustraciones en el documental, a raíz de una campaña que hice en el que yo cojo todo el proyecto, cojo la ilustración, cojo el diseño, ¿no? Y lo ideal sería poder tener suficientemente presupuesto para trabajar con gente, coger yo la parte de ilustración y trabajar con gente, con diseñadores y diseñadoras puros y duros. Pero para mí, por ejemplo, yo creo que no hay tanto... O sea, creo que lo del desprecio de que no sea manual o sea digital, yo trabajo en los dos. Depende de lo que vaya más rápido, hago una cosa o hago otra. Siempre intento que tenga, al final, con las paletas o las tabletas gráficas, el trazo sigue siendo tuyo. Entonces, o sea, no pierdes esa frescura del trazo. Hoy en día hay ilustradores, ilustradoras que incluso se trabaja como imitando cosas muy frías. Siempre va y vuelve los estilos, ¿no? Pero creo que realmente no, dentro de la ilustración no tiene más valor o no que sea manual o no. Dentro del arte
Pues igual sí, porque no lo sé. A mí me parece un mundo que está... El diseño tiene esa parte también con la ilustración, para mí, que a veces sirves un poco a una pieza de comunicación, ¿no? Sirves a un libro o sirves a un cartel. O sea, tiene un poquito, es un poco lo que decía Aitor, que aquí es igual más la ilustración por ilustración, más hacia el arte. Y es lo bonito del proyecto, que no es tanto que sirve a algo, ¿no? Entonces, como sirve a algo, siempre se ha considerado un poco arte menor por eso, porque en el momento en el que el arte, digamos, mayor considera en el que tú sirves a otros propósitos que no sean los tuyos, así lo veo yo, esa es mi opinión, es menor. Entonces, por eso ya empezamos con el tema del trazo y de lo que es. Pero hoy en día en ilustración se trabaja mucho en cómic y todo en digital, y muchas veces, o sea, no eres capaz ni de ver la diferencia de un poco. Yo tenía una pregunta, y era si, bueno, como ha dicho Aitor, si consideráis un poco que las redes sociales para vuestra obra son una forma de darla a conocer, o no sé si tenéis perfiles, o porque, bueno, yo a través de Instagram pues, sí que he visto algunos ilustradores y como que estos últimos años se ha aumentado el número de personas que hacen este tipo de apuestas. No sé si para vosotros ha implicado algo. Yo soy de un sitio que se llama Patrocinio de San José, en Talavera de la Reina. Si no fuera por las redes sociales, no estaría aquí hoy. Entonces, es obvio que para mí es una herramienta esencial y que para muchas personas creo que se ha convertido, o sea, yo siempre lo digo, Internet es una herramienta y cada uno lo usa como quiera, ¿no? Mi sobrina, la pobre, está todo el día pegada a la tablet y no sabe usarla de otra forma. A mí, por ejemplo, me cuesta sentarme y actualizar las redes sociales, pero para mí es un trabajo, ¿no? Entonces, para mí, personalmente, las redes sociales me han permitido dar una visibilidad a mi trabajo que de otra forma no hubiera sido posible hacerlo. No sé si alguien quiere... Yo pues pienso un poco lo mismo que Aitor. La verdad es que yo en mi trabajo para mí ha sido como radicalmente distinto lo que hacía antes de las redes sociales, lo que empecé a enseñar en las redes sociales y el tipo de proyectos y de encargos que me han llegado cuando la gente veía lo que yo hacía que no eran encargos. Entonces, básicamente a mí la mayor parte de los proyectos que me llegan siempre pregunto, pero ¿cómo me has conocido? Y la gente dice que por las redes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues benditas redes, ¿no? Hay que saber usarlas también, o sea, que tiene un peligro enorme de que al final te pongas una presión extra de producir para nada simplemente por el hecho de postear cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que ahora mismo es un escaparate que todos tenemos, que es gratis. Bueno, no es gratis porque no, pero que yo creo que es bueno aprovecharlo y que esa energía pues reme a tu favor, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Es verdad que tienes como un arma de doble filo, pero al final es como parte de nuestro trabajo, ¿no? Y si dejas de lado la egoteca, al final es como si fuese un currículum en imágenes, ¿no? Y yo creo que en eso es en lo que te tienes que centrar para no perderte como persona, ¿no? Como al final valorar en función de los me gustas, no me gustas, la gente que me sigue o no, es más la sensación eso, ¿no? De decir, si alguien quiere ver mi trabajo, de un golpe a nivel visual está ahí, ¿no? Está dentro. Bueno. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a finalizar esta rueda de prensa mesa redonda, ¿no? Que la verdad es que da gusto. La próxima podemos hacer una a la tarde también. Así que, nada, eskerrik asko guztioi.